Restitución de tierras, tus derechos. Hoy entregan una simbólica de la restitución de tierra, donde habemos 1.470 familias declaradas que son víctimas de violencia, ¿sí? Por eso les digo que hoy me siento muy contento, muy orgulloso que hoy tenemos en la mano. Ojalá que las instituciones lo hagan, restitución de tierra haga cumplir. Esto es la parte de sentencia, esto es un proceso. Esto es un proceso porque en años anteriores nunca no hemos conocido de esta ley. Con este proceso se va a enriquecer de nuestra población indígena. El más importante caso de restitución de tierras en toda la historia de Colombia se ha dado aquí, en el corazón de la selva cálida y húmeda del occidente del país. La comunidad indígena de los Embera Catío del Alto Andágueda es uno de los grupos étnicos del departamento del Chocó que también han sido golpeados por el conflicto armado. Este departamento es el albergue de miles de familias dispersas por el inmenso y exuberante territorio que abarca una variada riqueza. La zona del resguardo del Alto Andágueda, que pertenece al municipio de Bagadó, por su inmensa extensión es colindante con los departamentos de Risaralda y Antioquia. En el resguardo indígena del Alto Andágueda, el oro, abundante en el subsuelo, ha creado desde décadas atrás un permanente conflicto, la llamada Guerra del Oro. Como en todo este departamento, aquí conviven las comunidades afrodescendientes y las indígenas con algunos pobladores mestizos. Pero este resguardo en particular se legalizó para la comunidad indígena a través del INCORA. La comunidad Embera Catío del resguardo indígena del Alto Andágueda tienen un gobierno propio. El tema de la seguridad lo garantizan con la Guardia Indígena. El tema de la medicina lo trabajan con Jaibanás. Son mucho de medicina tradicional, existen zonas de ritos que ha permitido también la conservación de varios espacios, de varios ecosistemas. No tienen una actividad extractivista, sino una de subsistencia. Y eso es lo que ha permitido pues, conservar la zona en gran medida en su riqueza y en su entorno, teniendo en cuenta también la cosmovisión que ellos han dado de territorio, que consideran que el territorio es su madre y a la madre se le trata con respeto, con dignidad y con mucho amor. Por eso conservan su escenario, porque ven que es vital para su subsistencia, su permanencia y la continuidad de sus generaciones. Desde los años 70 fue zona de influencia de los diversos grupos subversivos, como también por las Fuerzas Armadas de la República. Vivimos entre la guerra Alto Andágueda, llevamos más de 50 años por la presencia de grupos armados ilegales, las fuerzas públicas y también por la minería. Luego nos dejó una violencia interna entre mismas comunidades, entre la familia, ¿sí? Desde la década de los 80 hasta ahora, la entrada al territorio de diferentes actores armados de acuerdo a la línea política que tuvieran, a sus banderas de lucha y a lo que estaba imponiéndose en el momento. En la época de los 90 estaríamos hablando de una fuerte presencia del M-19 en la zona de la carretera Quibdó-Pereira, en el municipio de Tado, que tiene mucha conectividad con el resguardo indígena de Alto Andágueda. En la década del 90 al 2000 vemos la aparición entonces ahora sí de la FARC y empiezan a aparecer el ELN, el IRG, y después la entrada al territorio de primeramente los paramilitares y después con la reagrupación que ellos hicieron de las BACRIM. O sea que han pasado por todos los procesos de los actores armados que hacen presencia en la zona del Chocó.
Esto, a su vez, determinó el rompimiento de su tejido social y cultural. En el momento donde hubo unos problemas serios en nuestra región Andágueda, unos bombardeos alrededor de la comunidad, y con eso hubo desplazamiento y también amenazas. Hace 5 o 7 años hubo muerte con los grupos ilegales, con los grupos legales, por la parte del lado de Antioquia y por la parte de Risaralda, y entre miembros de la comunidad, como caso en Pescadito, en mi comunidad, hubo muerte por unos grupos que llamaba por RG. El desarraigo y la confusión ante la necesidad de subsistencia crearon diferentes factores que llevaron a una crisis humanitaria a esta comunidad de los Embera Catío. Y por salvaguardar su vida empiezan primeramente lo que nosotros llamamos los desplazamientos gota a gota, familias saliendo. En ellos querer tomar la hegemonía del territorio, porque también viene un conflicto de una minería a gran escala, como es la zona de Dabeiba, se genera un choque entre quienes queremos aprovechar ese recurso y empiezan unas arremetidas contra las comunidades, como los señalamientos, los hostigamientos, los asesinatos, y eso genera un efecto dominó para que la comunidad, en aras de salvaguardar su vida, ya no sean gota a gota, sean grupos más grandes hasta que se van los desplazamientos masivos. Esta situación de conflicto armado fue dejando durante los últimos decenios miles de víctimas que han abandonado sus territorios y con ello han perdido el sentido de sus vidas. Lo que genera toda esta salida es una pérdida de su territorio, un desarraigo y también una aculturación de ellos, porque al estar en otro escenario y en una situación de total desfavorabilidad económica y cultural, ellos para poderse adaptar y también por la misma oferta que le da la institucionalidad, hábitos alimenticios diferentes a los que tenían. Los afectados incluyen todo tipo de población. Los hombres han cambiado sus costumbres de vida y de trabajo. La población más vulnerable, como las mujeres, los ancianos y los niños, han sido golpeados en su calidad de vida, sanidad y nutrición, y también por el abandono en la parte asistencial. Si quiere ver nuevamente esta u otras emisiones de Tus Tierras, Tus Derechos, los invitamos para que ingresen a nuestra página web www.restituciondetierras.gov.co. Búsquenos en Facebook y en Twitter, @urestitución y @ricardosabogal-u. En palabras sencillas, una vez presentada la demanda, ¿qué se debe esperar? En caso de ser necesario, se debe atender a las citas que determine el juez agrario. En palabras sencillas, una vez presentada la demanda, ¿qué se debe esperar? En caso de ser necesario, se debe atender a las citas que determine el juez agrario. En los últimos años, el otorgamiento de títulos mineros a empresas profesionales en la explotación del oro llevó a una situación de incertidumbre para las comunidades y para la conservación ambiental de la zona. En todo ese tiempo que ellos estuvieron desplazados y vulnerados, se dieron aproximadamente unas 25 a 30 permisos de aprovechamiento a minería de gran escala a empresas del orden internacional y no se efectuó el proceso de consulta previa, ellos no fueron consultados ni consensuados ni se enteraron. Esa adjudicación de esos permisos de aprovechamiento minero, ¿sí?, corresponderían casi al 67 al 52% del área del territorio y ellos preguntaban ¿en dónde vamos a vivir y dónde vamos a cultivar?
Desde la implementación y desarrollo de la Ley 1448 de 2011, que permite que el Estado vaya recibiendo las solicitudes de restitución de tierras, el panorama cambió y hoy se ven los primeros resultados. Ellos hacen resistencia y permanentemente vienen levantando sus voces y haciendo un llamado de atención a las instituciones que se les garantice la devolución de sus derechos y el retorno a las comunidades a las que ellos consideran su madre, donde ellos se sienten muertos espiritualmente porque no están en su entorno. Entonces, toda esta situación que era muy preocupante para las autoridades y para ellos mismos como pueblo, de ver el estado de mendicidad y de no dignidad que ellos tenían, siguen haciendo los llamados y con la Ley 1448 se ve la oportunidad y solicitan nuevamente la protección de sus territorios. Los años de abandono de los habitantes de esta región selvática tan hermosa como agreste ha llevado a una visión de tristeza y de desconfianza de los pobladores. El trabajo psicosocial por parte de la Unidad de Restitución de Tierras es una necesidad imperativa y de dimensiones desbordantes. Pero dada la extensión de este territorio y el difícil acceso a cada zona, este trabajo con la comunidad será más lento. La independencia y autonomía de las poblaciones indígenas plantea retos importantes para reconstruir la confiabilidad del trabajo mancomunado y el desarrollo de los planes que acompañan a la política de restitución. Nosotros primero que todo, la comunidad conoce de todo este tema de la restitución de tierras para pueblos indígenas, de un decreto exclusivo para los indígenas, se acerca a las oficinas de la unidad y solicita una medida cautelar. Entonces nosotros iniciamos un proceso de caracterización a pesar de todas las contingencias del tema de la seguridad, del tema del acceso al territorio. Es una zona sumamente complicada en el ingreso. Nosotros conformamos un equipo interdisciplinar porque estamos hablando de otra cosmovisión, otra visión del mundo totalmente diferente a la visión que tenemos nosotros los mestizos, y esa visión del mundo también se traduce en un significado diferente del territorio. Es un significado en el cual yo no me relaciono sujeto-objeto como tradicionalmente lo hacen los campesinos, sino me relaciono sujeto a sujeto. Y la tierra es la madre, es un ser vivo, de allí que el mismo decreto de restitución para indígenas hable que la tierra, el territorio es también víctima. Eso lo diferencia de la Ley 1448. Entonces, en ese entendido y partiendo de que es una visión diferente y en aras de garantizar el enfoque diferencial, nosotros trabajamos con un equipo interdisciplinar, pero adicionalmente a ello con un equipo intercultural. Es decir, que en todo este proceso de caracterización estamos acompañados por el pueblo Embera, quien está en constante comunicación con nosotros, quien nos está traduciendo, quien nos está interpretando, quien está ayudando con nosotros a construir los documentos. Y ese es el proceso de caracterización en el terreno, en todas las zonas. Son 3 zonas del resguardo del Alto Andágueda, con los representantes de todas sus comunidades yendo al territorio a tomar los puntos, a georreferenciar las afectaciones y a mirar cuál es la real situación de confinamiento, de abandono, de desplazamiento y los factores que lo originan. Entonces ese es el proceso que posteriormente llega a la demanda que trajo consigo la sentencia de restitución. Los funcionarios hacen esfuerzos meritorios para lograr la cercanía con las comunidades víctimas del despojo, el desalojo y el desplazamiento forzado. Toda la información a la cual el juez accede se ha recogido previamente al proceso, se ha hecho una labor sumamente rigurosa de analizar primero la relación del pueblo Embera Catío con su territorio, explicar cómo se relaciona a nivel espiritual, a nivel cultural, a nivel de la obtención de alimentos y de recursos, de un lado, y de otro, cuáles han sido las afectaciones y qué relación tienen con el conflicto armado. Pero no solo las afectaciones en el marco del conflicto armado, sino también aquellas que están relacionadas con factores subyacentes y vinculados, como lo ha desarrollado la Corte Constitucional en el auto 004, que son la minería, son los proyectos de infraestructura que desconocen el gobierno propio. Sea minería legal o ilegal, hay un reconocimiento de una autoridad que debe ser respetada. Una vez documentada toda esta situación, nosotros la llevamos al juez y el juez saca esta sentencia. Esta sentencia es histórica, es una de las primeras sentencias, pronunciamientos jurisprudenciales
que habla de restitución para un grupo étnico definido, que maneja una norma especial construida por los mismos indígenas en el marco de la Mesa Permanente de Concertación para aplicarlas a ellos exclusivamente. Para la unidad de restitución, y en mi caso personal, es un momento muy emotivo, porque por primera vez en la historia del país, por primera vez en la aplicación de los decretos ley de reparación a comunidades étnicas, se dicta una sentencia restitutiva, sentencia que no es menor porque es la protección de una comunidad indígena en Vera, en el Alto Andágueda, que estaba siendo afectada por actores armados ilegales y que gracias a esta sentencia podrán ver realizado su derecho al territorio, van a poder disfrutar, y para eso vamos a tener que trabajar muy duro para que las entidades que tienen competencia en el cumplimiento cumplan lo dispuesto por el juez. Y esta zona entonces sería una zona de aclaración para que sea incluida dentro de la resolución del resguardo indígena. Hoy, las autoridades, grupos de mayores y las mujeres, como representantes de la comunidad, se reúnen para un recibimiento simbólico de la sentencia del tribunal respectivo, donde se garantizan su retorno y goce pleno de sus derechos sobre 50.000 hectáreas de tierra donde tienen su hábitat. Era sobre el territorio. Nosotros tenemos 50.000 hectáreas. Primer medida, eso tenía las multinacionales, tenía 38.000 hectáreas de estudio que ellos iban a hacer como dueños, pero nosotros reclamamos. Sentencia dijo, no, hay que respetar la vida de los indígenas, ¿sí? En caso de la minería, había como 26 concesiones mineras detrás de esa de la mina de Tabaibe, ¿sí? Entonces eso ya está en la mano indígena, eso es sentencia. Favoreciéndole eso también el matriz, qué es lo que querían las comunidades indígenas, y en eso entendemos como víctima de la violencia, ¿sí? Con esta sentencia lo que se busca es que ellos puedan usar sin ninguna clase de restricción su territorio y ejercer sus derechos territoriales. El derecho al ejercicio del gobierno propio, el derecho a la autodeterminación, el derecho al uso tradicional del territorio, el derecho a las prácticas tradicionales, el derecho al acceso de los sitios sagrados. Todo ello se reconoce en la sentencia. El juez también garantiza el ejercicio del gobierno propio, ordenando suspensión de algunos títulos mineros hasta que no se ejerza el derecho a la consulta previa y se ejerza también el consentimiento de ellos para permitir dicha exploración, dicha explotación de recursos mineros que se encuentran allí. Ordena una serie de medidas que deben adoptar las instituciones para garantizar la alimentación, la educación, la salud de la población que está en este momento y de aquella población que ha retornado al territorio. Y también demuestra que la institucionalidad puede dialogar con ellos, puede entenderlos y puede tener un diálogo intercultural donde se retroalimentan de los dos lados y se traduzca en el beneficio del ejercicio de los derechos que esos pueblos tienen. Y para nosotros también es un aprendizaje porque son otras formas de ver el territorio diferentes a la forma tradicional. Si quiere ver nuevamente esta u otras emisiones de Tus Tierras, Tus Derechos, los invitamos para que ingresen a nuestra página web www.restituciondetierras.gov.co. Búsquenos en Facebook y en Twitter, @urestitución y @ricardosabogal-u. En palabras sencillas, ¿cuáles son las primeras acciones que puede determinar el juez agrario? En algunos casos, el juez agrario puede ordenar medidas cautelares para evitar afectaciones sobre los predios reclamados. Recordemos, en palabras sencillas, ¿cuáles son las primeras acciones que puede determinar el juez agrario? En algunos casos, el juez agrario puede ordenar medidas cautelares para evitar afectaciones sobre los predios reclamados. La sentencia obliga a diferentes entidades nacionales y territoriales a cumplir con programas específicos para el acompañamiento y la sostenibilidad del retorno de la comunidad indígena. Casi siempre la comida queda pendiente. El beneficio, lo que tienen ahí en el matriz, ahí aparecen 12 exigencias, ¿sí?, de las necesidades. Debe garantizar la vivienda, debe garantizarse vía carreteable,
debe garantizarse la electrificación, debe garantizarse dignamente en salud y la educación. Mejorar todas las construcciones de cada sede, la escuela, ¿sí? Y tenerlo todo dignamente a las comunidades, ¿sí? Nosotros empezamos aquí una labor de coordinación con todo el SNARIF y con todas las instituciones que tienen órdenes dentro de la sentencia. Y lo primero es sentarnos con ellos, crear un programa, crear unas fechas, crear un itinerario de cómo vamos a llevar a cabo el cumplimiento de estas órdenes, pero de otro lado esto debe ser en todo momento concertado con las autoridades indígenas. Son ellos, las autoridades indígenas, quienes permiten y autorizan y construyen con nosotros el cumplimiento de esas órdenes. Entonces, el trabajo es sentarnos, hablar un mismo lenguaje y buscar una forma en la cual se respete la autoridad del pueblo indígena y a la vez se cumpla con los plazos que ha establecido la ley. La reparación y la restitución de derechos a las víctimas del conflicto se dan por medio del trabajo articulado por la Unidad de Restitución de Tierras. En este caso, se tiene como reclamante al colectivo, es decir, a toda la comunidad en Vera Catío. Es en la profundidad de los más lejanos territorios del país, como aquí en el Chocó, donde se siente la necesidad de programas como este de la restitución de tierras. Ese espíritu sencillo, sabio, pleno de liderazgo y de deseo de desarrollo de esta comunidad es el que abre el camino a una reparación integral por ese sacrificio de años y de siglos. El tema de los decretos étnicos, como la tierra está involucrada en el territorio y por la misma rigurosidad de la ley, que es la ley 70 para las comunidades negras y la ley 89/1890 para las comunidades indígenas, el territorio es un bien intransferible y como es intransferible, ellos nunca pierden el real derecho legalmente de que ellos son sus propietarios. Los decretos no hablan de restitución de tierras, sino restitución de derechos, porque ellos lo que nos están pidiendo es que les devolvamos esa garantía de poder movilizarse, de poder ejercer su autonomía, su derecho propio, de poder ejercer su cosmovisión, su cultura, el ritual de sus muertos, poder hacer sus rituales de sanidad de cuerpo, de territorio, poder recoger las plantas que son tradicionales para el tema de la medicina y poder ingresar a los territorios sin que haya ningún tema de barreras invisibles, de límites, de rótulos, que aquí sí no se puede o no se puede. Eso es lo que ellos nos están pidiendo. Y el respeto a sus autoridades, porque nosotros las entidades, muchas oportunidades, invisibilizamos el derecho cuando no concertamos con ellos la manera como los vamos a intervenir. Quiero resaltar también al mundo, al país, para que conozcan la sentencia sobre la minería, que hoy lo único en Vera Catío que tenemos una resolución al título minero, ¿sí? Para que nos respeten. Ya hoy la sentencia es claro, los indígenas son los dueños. Las órdenes que se dieron tienen que cumplir. Esa es la apuesta. Ese es el gran reto que hoy nos asiste. Por eso estamos haciendo toda la articulación nación, territorio, región, para que analicemos esos cuellos de botella y le busquemos las alternativas de garantizarle ese uso y goce efectivo a las comunidades y poder saldar esa deuda histórica que tenemos por décadas con las víctimas. Y aquí también este bienestar va a llegar a los no víctimas, porque le va a dar garantías de seguridad social a aquellas personas que están dentro del territorio y de manera directa o indirecta el bienestar va a llegar para todos. Una región de riqueza natural y humana como el departamento del Chocó marca una pauta para las tareas que se avecinan dentro de lo que llamamos posconflicto. Cada día se continúa cumpliendo con los mandatos de la Ley 1448 de 2011. Restitución de tierras se cumple. Todos por un mejor país con paz, igualdad y educación. Tus tierras, tus derechos.
la zumba,